Buenas noches, sonámbulos. Otra vez están aquí, y yo otra vez sigo contando historias viejas a horas en que ya nadie espera respuestas. Esta noche vamos a hablar de una reina que no pudo soltar a su esposo, literalmente. Si quieren seguir escuchando relatos innecesariamente detallados a medianoche, pueden dejar un like y suscribirse. Así este canal no se queda solo en la noche, y ustedes no se quedan sin excusas para no dormirse. En los comentarios, como siempre, pueden dejar sugerencias o fantasmas históricos que quieran invocar la próxima madrugada. Ahora sí, cobija encima, luces apagadas y esa disposición mental entre quiero relajarme y escuché algo raro en el pasillo. Perfecto. Empecemos. Imaginen esto: Castilla, siglo XVI, noche cerrada. Una carreta avanza lentamente por un camino polvoriento. La escoltan soldados armados, sacerdotes nerviosos y cortesanos que no preguntan nada. Dentro de la carreta, un ataúd. Y sentada junto a él, una mujer con el cabello revuelto, la mirada perdida y la convicción absoluta de que ese cuerpo aún la escucha. Esa mujer es Juana, Juana I de Castilla. Para la historia, Juana la Loca. Y sí, dormía junto al cadáver de su esposo, no por capricho gótico, ni por una apuesta perdida, por amor, o algo que se parecía mucho. Esta no es una historia de locura fácil. No es una telenovela con final trágico. Es, en realidad, una de las historias más incómodas de la monarquía española. Juana fue hija de los reyes católicos, madre de Carlos V, reina legítima de Castilla, y sin embargo, pasó la mayor parte de su vida encerrada, invisible, convertida en advertencia, todo porque, según quienes mandaban, estaba desequilibrada. Pero si uno rasca un poco la superficie, lo que aparece no es una enferma mental, sin control. Aparece una mujer incómoda, que amó demasiado, sí, pero que también fue utilizada, traicionada y aislada por su esposo, por su padre, por su hijo. Y ahí está el corazón de esta historia. Porque Juana no nació loca. La fueron empujando, esquina tras esquina, hasta que no quedó más espacio. La llamaron inestable, pero fue más bien sensible. La acusaron de celosa, pero la rodearon de engaños. Le dijeron que no podía gobernar. Y se encargaron de que no pudiera. El resto, el féretro, las noches en vela, los rezos entre susurros al cadáver de Felipe el Hermoso, vino después. Como una mezcla de dolor sin resolver, duelo eterno y una pizca de performance cortesana para que nadie olvidara quién era la reina, aunque ya nadie la dejara reinar. Esta noche vamos a seguir el rastro de esa carreta, acompañar a Juana en su caída lenta, pero muy controlada, a mirar de cerca cómo se construye la etiqueta de locura cuando una mujer no se comporta como quieren los hombres con poder. No para juzgar, ni para justificar, solo para escuchar, en voz baja, como quien se acerca a un cuarto cerrado desde hace siglos y decide abrirlo. Juana nació en Toledo en 1479, en una cuna que no tenía espacio para la espontaneidad. Era hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los dos monarcas más controladores de su tiempo, unidos por el amor a la corona y el hábito de planear la vida de sus hijos como si fueran piezas de ajedrez con peluca. Juana no era la primogénita, tampoco la preferida, era la tercera hija, lo que en términos dinásticos equivalía a ser un comodín, una ficha de alianza, una carta de por si acaso. Nunca pensaron que llegaría a reinar, pero como todo en la historia, el destino tenía otros planes y un muy mal sentido del humor. Desde niña, Juana fue inteligente, culta y profundamente religiosa. Leía latín, discutía con sus tutores y tenía una sensibilidad casi incómoda para una corte donde lo emocional se llevaba con cautela, como si el afecto fuera una joya frágil. Sus padres la criaron con disciplina espartana. Isabel, su madre, no era exactamente una figura cálida. Era más bien una monarca que educaba a sus hijas
para ser reinas decorativas, obedientes, católicas hasta el extremo y útiles en el tablero europeo. Juana cumplió. Aprendió a comportarse, a callar, a decir frases perfectas en lenguas extranjeras. Y entonces, a los 16 años, la mandaron a Flandes. ¿El motivo? Casarse con Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano Pürm y heredero de la dinastía Habsburgo. El acuerdo era político, como todos. Pero para Juana, aquello fue más que una boda diplomática. Fue un choque emocional de los fuertes, porque Felipe, además de joven, era guapo, muy guapo, de esos que no parecen reales, alto, de cabello claro, con modales brillantes y una sonrisa que podía desarmar a media corte. Y Juana, acostumbrada a la solemnidad castellana, se enamoró como si eso no fuera peligroso, como si pudiera. El flechazo fue inmediato y al principio mutuo. Tuvieron una luna de miel intensa, casi escandalosa para los cronistas de la época, que se esforzaban en describirlo todo con eufemismos religiosos. Juana se entregó a su nuevo rol de esposa con una mezcla de pasión sincera y necesidad afectiva acumulada. Y eso, en un contexto como el suyo, fue una debilidad, porque Felipe, aunque atractivo, era también vanidoso, ambicioso y bastante inestable. Un hombre que no tenía intención de dejar que su esposa lo eclipsara, ni emocionalmente, ni políticamente. Apenas pasada la primera etapa de enamoramiento, las cosas empezaron a cambiar. Felipe se distanció, buscó otras compañías, se rodeó de cortesanos que hablaban mal de Juana a sus espaldas, y Juana, que lo amaba con una intensidad poco habitual para una princesa de época, empezó a sospechar, a llorar, a discutir, a perder la calma en público, y eso, en una mujer, se castigaba con la etiqueta que más convenía a todos: desequilibrio. Lo que los hombres de poder llamaban locura en Juana era en realidad una mezcla de celos justificados, angustia amorosa y una sensibilidad que no encajaba en el molde. Pero, a los ojos del aparato político, era más fácil decir que Juana tenía un problema que admitir que Felipe estaba siendo cruel, o que la corte estaba jugando con ella, y así comenzó la construcción de su fama, no como reina ni como esposa devota, sino como mujer difícil, inestable, imposible de gobernar. Felipe el Hermoso, además de nombre de influencer del siglo XVI, era el tipo de hombre que convertía cada salón en escenario y cada gesto en espectáculo. Su belleza, esa bendición genética que usaba como argumento político, venía acompañada de un ego lo suficientemente grande como para llenar toda la corte de Bruselas. Era encantador, sí, pero también manipulador, oportunista y más interesado en los aplausos que en la estabilidad emocional de su esposa. Y eso, cuando se es el esposo de una futura reina con el corazón en carne viva, no suele acabar bien. Lo primero que hizo, después de consolidarse como príncipe popular en su corte flamenca, fue empezar a relegar a Juana al papel de esposa decorativa. Lo segundo, rodearse de mujeres. Muchas, algunas con discreción, otras con entusiasmo público. La corte sabía, comentaba, y hasta aplaudía en voz baja. Porque en esa Europa del poder masculino, un hombre con amantes era vigoroso. Una mujer que se enfadaba por eso, en cambio, era emocionalmente inestable. Juana, naturalmente, se enfadó. Y no lo ocultó. Lloraba, gritaba. En ocasiones, se arrancaba el cabello o se negaba a comer durante días. ¿Exagerado? Tal vez. ¿Humano? También. Pero para los consejeros de Felipe, eso era oro político. Cada episodio era una nueva nota para el expediente secreto de ¿por qué no deberíamos dejarla gobernar? La situación se volvió más compleja cuando los reyes católicos comenzaron a deteriorarse. Isabel, sobre todo, sabía que Felipe no era de fiar, y dejó escrito en su testamento que Juana debía reinar sola en Castilla. Pero una cosa es el papel y otra el poder real. En Bruselas,
Felipe ya tramaba cómo mover las piezas del ajedrez dinástico, y Juana, entre partos, celos y rumores, se fue quedando cada vez más aislada, emocional y políticamente. Para colmo, la distancia entre lo público y lo íntimo empezó a desaparecer. Las humillaciones de Felipe se volvieron parte del espectáculo de corte, y Juana, ya madre de varios hijos, era tratada como un personaje incómodo, o como una bomba emocional que podía explotar en cualquier momento. Pero ella no se rompía. Aunque gritaba, aunque sufría, aunque hacía cosas que hoy serían signos claros de angustia, seguía sabiendo quién era, seguía afirmando como reina, seguía exigiendo respeto. No era una muñeca de porcelana, ni una estatua llorona. Era, simplemente, una mujer fuera de lugar en un mundo que no toleraba la sensibilidad femenina cuando venía acompañada de poder legítimo. Y eso, para su esposo, que se sentía más cómodo entre aduladores y retratos de sí mismo, era un obstáculo, no una compañera. Cuando finalmente viajaron a Castilla tras la muerte de Isabel, la tensión era palpable. Felipe no quería actuar como consorte, quería la corona, el trono y las decisiones. Y Juana no pensaba ceder, ni por amor, ni por presión, pero Castilla no era Bruselas. Allí cada lágrima y cada arrebato de Juana sería interpretado no como humanidad, sino como prueba de locura. Y Felipe estaba dispuesto a usarlo a su favor. Pero eso, la tormenta política, los celos, la proclamación de reyes y el forcejeo por el poder, es otra parte de esta historia, y empieza cuando Juana pone los pies en su reino, con una corona en la cabeza y un incendio en el pecho. Mientras Juana lidiaba con los desplantes emocionales de Felipe, allá en tierras flamencas, en Castilla, las cosas se estaban desmoronando como una tarta mal horneada. La muerte de su madre, Isabel la Católica, lo cambió todo, porque en su testamento, que era casi como un manual de instrucciones para mantener el poder en la familia, Isabel había dejado bien claro que Juana era su heredera legítima, reina de Castilla con todas las letras. Pero también, en una de esas cláusulas que se escriben con una mano y se niegan con la otra, decía que si Juana no estaba en condiciones de reinar, su padre, Fernando, podía seguir como regente. Y ahí empezó la tormenta, porque para Fernando, Juana era demasiado emocional. Para los nobles castellanos, Fernando era demasiado aragonés. Y para Felipe, la corona de Castilla era un premio que no quería compartir. El resultado: todos empezaron a jugar ajedrez con Juana en medio del tablero, sin preguntarle, sin avisarle, y sin imaginar que esa ficha iba a tener más resistencia de la que parecía. A Juana la llamaron a Castilla para coronarla. Felipe la acompañó, no por amor, claro, sino porque presentarse como esposo de la reina era útil cuando uno quería reinar también. Juana llegó embarazada, emocionalmente agotada y con un marido que la trataba como un trámite con piernas. Pero aún así se presentó ante las Cortes de Castilla, firmó documentos, escuchó a los nobles y se comportó como reina. Una reina que no gritaba, no reía, no hacía discursos grandiosos, pero que entendía perfectamente el poder de su firma, y eso asustaba. Los celos no eran solo románticos, también eran políticos. Felipe no soportaba que los documentos llevaran primero el nombre de Juana, que fuera ella la que tenía el derecho. Así que empezó a hacer campaña. Se reunió con nobles, ofreció favores, susurró rumores y, claro, jugó su carta más poderosa, la salud mental de su esposa. Insistía en que Juana no estaba en condiciones de gobernar, que tenía episodios, que no era fiable, todo adornado con susurros piadosos, como si lo dijera con preocupación de esposo y no con ambición de usurpador. Juana, mientras tanto, seguía firme. Lloraba, sí, se enojaba. A veces tenía arranques emocionales difíciles de esconder, pero también analizaba documentos, tomaba decisiones y pedía cuentas. No era una marioneta, era una reina, con el corazón roto, y ese fue su pecado. Porque en la política de los siglos XVI, mostrar sentimientos siendo mujer
Era como escribir con tinta roja en un contrato. Todo el mundo lo veía, pero nadie lo tomaba en serio. Finalmente, Felipe consiguió que un grupo de nobles lo proclamara rey de Castilla, junto a Juana, claro. Pero ya era evidente que su intención era gobernar solo. Juana protestó. Nadie la escuchó. Firmó bajo presión algunos documentos, otros los rechazó. El caos era total, y lo que podía haber sido un reinado compartido terminó siendo una guerra fría disfrazada de matrimonio. Las crónicas dicen que Juana tenía arrebatos en palacio, que una noche le pegó a una dama de compañía por mencionar a una de las amantes de Felipe, que otra vez salió a la calle descalza en medio de un episodio de llanto, que dormía en suelos de piedra como penitencia. Todo eso se escribió, claro, pero no se escribieron los días en los que Juana simplemente se sentaba en su escritorio y firmaba como reina, o los días en los que, en silencio, se negaba a ceder el poder que le pertenecía. Y entonces, como si todo este drama no fuera suficiente, el destino decidió intervenir, con fiebre. Felipe enfermó de repente, y esta vez no era teatro, era real. Cuando Felipe murió en 1506, a los 28 años, Juana no lo creyó, o no quiso creerlo. Dicen que gritó, que suplicó a los médicos, que lo abrazó con tal fuerza que los sirvientes no podían separarla del cadáver. Algunos aseguran que pensó que aún respiraba. Otros que sabía perfectamente que estaba muerto, pero no quería soltarlo. Lo cierto es que Juana se encerró con el cuerpo, mandó construir un ataúd sellado, pero no permitió que se enterrara. Y ahí empezó el episodio más inquietante, más citado y más malinterpretado de su vida. Su viaje interminable junto al cadáver de Felipe el Hermoso. Durante más de 8 meses, Juana recorrió Castilla con el ataúd de su esposo como única compañía constante. Se detenía en monasterios, exigía oraciones, abría el féretro de vez en cuando para ver si todo seguía bien. No permitía que mujeres se acercaran al cuerpo, solo frailes. Se decía que hablaba con él, que dormía junto al ataúd, que lo tocaba con ternura, como si fuera una escultura viviente. Las crónicas, encantadas con lo morboso, exageraron todo lo que pudieron. La imaginación popular convirtió a Juana en una viuda demente, una especie de Ofelia gótica con corona. Pero si uno lee con cuidado, la historia no parece un simple caso de locura. Hay duelo, hay rabia, hay resistencia. Juana sabía que enterrar a Felipe era aceptar su muerte, y con ella la posibilidad de ser encerrada, sustituida, olvidada. Mientras el cuerpo no estuviera bajo tierra, ella seguía siendo su viuda, su reina, su aliada política. Porque como en un contrato macabro, mientras el cadáver viajara con ella, nadie podía dictar el siguiente capítulo sin su firma. El ataúd se convirtió en símbolo, en escudo, en bandera de un amor posesivo, sí, pero también de un poder que no quería soltar. El séquito que la acompañaba se fue reduciendo. El frío aumentaba. Las noches eran cada vez más largas, los caminos más vacíos. Pero Juana seguía, a veces a pie, a veces en silencio, a veces murmurando oraciones que nadie se atrevía a interrumpir. Los soldados la seguían como si fueran parte de una procesión eterna. Los curas se turnaban para bendecir algo que ya olía más a pasado que a cuerpo. Y ella, sentada junto al féretro, seguía convencida de que él la escuchaba, o al menos de que aún le pertenecía. ¿Era esto locura? ¿O era un duelo llevado al extremo por una mujer que había perdido todo menos su necesidad de amor? ¿Una manifestación de enfermedad mental? ¿O un acto político, simbólico, una última forma de mandar desde la sombra? Lo cierto es que cuando Juana accedió finalmente a sepultar el cuerpo en el monasterio de Santa Clara, en Tordesillas, ya no tenía reino, ni esposo, ni libertad. Lo único que le quedaba era su propio encierro y una reputación que ya estaba sellada, como su ataúd.
Tras el entierro de Felipe, Juana fue llevada a Tordesillas, no como reina, sino como prisionera. No oficialmente, claro. Todo se disfrazó con palabras suaves: retiro, cuidado, resguardo. Pero lo que ocurrió durante los siguientes 46 años fue, en esencia, un encierro político disfrazado de protección piadosa. Su padre, Fernando el Católico, tomó el control del trono como regente. Luego, su hijo Carlos, sí, el futuro emperador Carlos V, heredó el imperio. Mientras su madre, la reina legítima, pasaba los días encerrada en un palacio frío, con puertas selladas y pasillos silenciosos. Juana vivió allí hasta su muerte en 1555. Más de 4 décadas de aislamiento, apenas interrumpidas por visitas controladas, curas vigilantes y rumores de todo tipo. A veces no hablaba con nadie, a veces se negaba a comer. Otras, rezaba en voz alta, pedía ver a Felipe, o simplemente miraba por la ventana como si esperara algo que nunca llegaba. Su salud se deterioró, su ánimo también, pero nunca renunció a su título, nunca firmó la abdicación, nunca dijo, ya no soy reina, porque en el fondo, en esa mezcla de silencio y obstinación, había una forma sutil de resistencia. La historia oficial siguió llamándola la loca, porque era más cómodo, porque así se justificaban décadas de control, de manipulación, de encierro. Pero quienes la conocieron de cerca decían que Juana tenía momentos de lucidez brillantes, que era capaz de conversaciones profundas, reflexiones religiosas complejas y memoria exacta. Solo que no respondía a los juegos del poder. No aceptaba los matrimonios arreglados. No firmaba documentos sin leerlos. No sonreía cuando no quería. En otras palabras, no obedecía. Y eso, para su época, era más peligroso que cualquier trastorno mental. Carlos V, su hijo, nunca la liberó. A veces hablaba de ella con ternura, otras con distancia. La mantenía bajo control, como un secreto de familia demasiado incómodo para mostrarse. Pero cada decisión que tomaba como emperador llevaba en el fondo el peso de una madre ausente, una reina invisible, una figura que rondaba las sombras del trono como un eco no resuelto. Juana, mientras tanto, envejecía entre rezos, dolores y rutinas eternas. A veces hablaba con su confesor, a veces con nadie. Pero cada vez que alguien le preguntaba quién era, respondía lo mismo: yo soy la reina de Castilla. Cuando murió, tenía 75 años. La enterraron junto a Felipe, por fin, en Granada. Allí, al lado del esposo que amó con desesperación, del cuerpo que no quiso soltar durante meses, descansó una reina que pasó casi toda su vida tratando de ser escuchada, no como loca, no como viuda, sino como lo que fue, la hija de los reyes católicos, la madre del emperador, y la única que nunca dejó de creer que su palabra valía tanto como la de un hombre. Y así terminó la historia de Juana, no en un acto heroico ni en una tragedia dramática de última hora, sino en un silencio prolongado, en un cuarto frío, en una silla frente a una ventana que no daba a ninguna parte, como esas historias que la gente prefiere no contar del todo, porque son incómodas, o porque no encajan bien en los manuales escolares, donde todo debe tener un principio claro, una lección, una moraleja. Juana fue muchas cosas: hija de reyes diseñados para conquistar, esposa de un hombre hermoso y ambicioso, madre de un emperador que gobernó medio mundo, pero también fue la mujer que más tiempo pasó sola en el poder sin ejercerlo, una reina a la que le negaron la voz, el trono y hasta el derecho al duelo. La encerraron por llorar demasiado, por amar demasiado, o por no obedecer cuando se suponía que debía agachar la cabeza y firmar en silencio. ¿Estaba loca? Quizás, pero tal vez no de la forma en que se ha repetido durante siglos, no con diagnósticos simples ni explicaciones tranquilizadoras. Tal vez la suya fue una locura provocada, amplificada, utilizada, una forma de callarla sin decirlo, un recurso político
disfrazado de cuidado familiar, porque una reina que llora es una tragedia, pero una reina que no cede el trono es un problema. Su historia sigue viva no porque tenga grandes gestos de gloria, ni porque haya librado batallas épicas, sino porque su sufrimiento fue público y su silencio largo, porque en una época en la que el poder se heredaba, pero solo si nacías hombre, Juana fue la pieza incómoda del tablero, una reina con derecho a gobernar, pero sin permiso para hacerlo. Dormir junto al cadáver de Felipe no fue solo una excentricidad macabra, fue su manera de decir, todavía estoy aquí, de extender el luto hasta que se transformara en mensaje, de usar lo único que le quedaba, su amor, su dolor, como trinchera política, porque cuando te quitan la voz, hasta el silencio se convierte en idioma. Y ahora, sonámbulos, quizás con los ojos medio cerrados y la manta hasta la nariz, imaginen esa figura solitaria, sentada junto a un féretro cerrado, murmurando oraciones que nadie escucha del todo. No es una loca, no es una santa, es simplemente alguien que se negó a desaparecer sin dejar una sombra. La sombra de Juana aún cruza los pasillos del poder, no con ruido, no con sangre, sino con la persistencia invisible de quienes, aunque los llamen locos, nunca se rinden del todo. Si siguen aquí, gracias por acompañarme en esta vigilia real. Si ya se quedaron dormidos en alguna parte del camino, mejor todavía. Porque para eso está este canal, para contar historias demasiado humanas, demasiado absurdas, demasiado olvidadas, justo antes de cerrar los ojos. Hasta la próxima noche, sonámbulos, y que ningún fantasma histórico les quite el sueño.